Bueno, pues este versículo con el que hemos comenzado está en el capítulo 43 de Isaías. Y voy a comenzar dando un pequeño contexto histórico de en qué circunstancias se escribió este versículo. Y bueno, pues esta palabra se identifica aproximadamente en el año 586 antes del Señor Jesús Cristo. Jerusalén había sido destruida por el rey Nabucodonosor. El templo había sido quemado. El pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Había una crisis espiritual, política, emocional. El contexto de Isaías 43 fue un mensaje que fue dado a través del profeta Isaías para un pueblo en una época donde se deseaban con todas las fuerzas la oportunidad de un nuevo comienzo. No había mucho consuelo ni esperanza, pues todos el pueblo de Dios estaba exiliado. Exiliado significa que no estaba en su hogar, no estaba junto a su gente, junto a su tierra. Y yo no sé si alguna vez has tenido un viaje largo donde puedas haber extrañado tu casa, tu gente, tus cosas, ¿verdad? Cuando a veces uno ha hecho viajes por largo tiempo, uno extraña su hogar. Y eso sucedía en esa gente. Ellos estaban exiliados, estaban esclavizados, sucedían muchas cosas difíciles para este pueblo. Antes de sacarlos del exilio, porque el Señor tiene el poder para cambiar todas las cosas, ¿quién sabe que el Señor tiene ese poder? Pero antes de que el Señor dé esa respuesta a todas las aflicciones que pueda haber en el ser humano, el Señor está interesado en que nosotros cambiemos algo en nuestra mente y en nuestro corazón. Este mensaje para este tiempo es para la iglesia de Cristo, que hoy está buscando que el Señor haga algo nuevo. Para la iglesia de Cristo que espera un cambio, porque a veces las cosas que sucedieron siguen afectando nuestra vida hoy y estamos atrapados en el pasado. El título de este mensaje, mi hermano, es Soltando las cosas pasadas. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? ¿Usted cree que el Señor Jesús Cristo quiere hacer cosas nuevas en la iglesia? ¿Quién lo cree? Levante su mano. La iglesia lo cree, ¿verdad? La iglesia lo cree. Pero a veces, mi hermano, estamos aferrados a lo viejo. Estamos aferrados a lo que pasó. Aferrados a lo que nos hicieron. Aferrados a lo que sufrimos. Aferrados a lo que nos quitaron. A lo que pudo ser. Aferrados a lo que perdimos, aferrados a cuánto nos lastimaron. Y cuando vivimos mirando hacia atrás, no avanzamos. Vamos a hacer un ejercicio. A ver, ven Brando para acá. Ven, córrele, papi. Ok. Brando va a tratar de caminar de aquí hasta donde está la camioneta, pero no viendo hacia adelante. Mira hacia atrás. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí, no te vayas a estrellar. ¿Fue fácil, Brandon, caminar? ¿Por qué? ¿Por qué no fue fácil caminar viendo hacia atrás? Porque me desviaba cada rato. ¿Qué más sucedía en tus pensamientos, en tu corazón? En que podía chocar. Ajá, muy bien, gracias. Siéntate, por favor. Efectivamente, cuando vivimos mirando hacia atrás, es difícil avanzar. Dios quiere libertad, no cadenas emocionales ni espirituales. Entonces, antes de cambiar las circunstancias, Dios está interesado en cambiar cómo pensamos hoy. Porque cómo pensamos hoy es cómo decidimos hoy, lo que somos hoy. Y tal es con nuestro pensamiento, tal cual somos, ¿verdad? Para hacernos libres del pasado, Dios quiere quitar conceptos erróneos, quitarlos para poner en su lugar nuevos conceptos. Algunos de ellos los hemos escuchado muchas veces, mi hermano, pero es necesario y menester hoy recordarlos. Lo primero que tenemos que pensar, quitar y poner, ¿verdad?, es que Dios no nos ha olvidado. Dice la palabra de Dios en Isaías 43:1, búsquelo, mi hermano. Isaías 43:1. Dice, ahora así dice Adonai, Creador tuyo, oh Jacob,
y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Primeramente necesitamos recordar que el Señor es creador. Aquí dice, ¿verdad? Que Él es creador ¿de quién? De nosotros y de todo lo que existe en el universo y todo más allá de lo que nos podemos imaginar. Porque la Escritura da dos conceptos a recordar. Primero, nos dice que el Señor es creador. Y esto nos recuerda, mis hermanos, que hay una magnificencia y un poder, porque todo lo que existe en este mundo, y más allá de lo que el ojo humano puede ver e imaginar, el Señor lo creó a su voluntad, con su poder y a la orden de su voz. Es lo que hemos estado viendo en los devocionales con el pastor y con el maestro. Pero también, fíjense, este versículo dice que Él también es nuestro formador. ¿Y a quién tuvo esa delicadeza? Porque, mi hermanos, a la voz de su deseo, Él formó toda la tierra, el universo, todo lo que nos rodea. Él lo creó, pero a nosotros nos formó. ¿Cómo nos formó? Pues con sus manos. Con sus manos. El Señor utilizó una arcilla con todo su amor y su genialidad para formar al ser humano. Sopló aliento de vida, esto lo dice Génesis 2:7. Y en este mismo sentido, que el Señor formó y que le dijo a Israel, yo soy tu creador y yo te formé. Hoy, en ese mismo sentido, el Señor Jesucristo nos dice, no temas, iglesia, tú me perteneces. No temas, hija mía, hijo mío, tú me perteneces. Oye, te he dado un nombre, porque mío y mía eres tú. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? No somos cualquier creación. Somos la imagen y la semejanza de ese Dios maravilloso, poderoso y genial que hizo todo el universo. Pero en esas creaciones y en esas formaciones, Él nos hizo especiales. Nos hizo con un amor muy especial. Y eso nos hace reflexionar el que hay un propósito a nuestra existencia en este mundo. Si hoy estás arrastrando el pasado, sábete que desde el principio has estado en los planes de Dios. Últimamente, mis hermanos, he tenido experiencias con niños adoptados. Y sabe, mi hermano, la mayoría de las experiencias, algunos niños no tienen padres porque sus padres murieron en accidentes, pero algunos fueron abandonados, hermanos. Y esos niños adoptados, ahora que cuando son insertados a una familia, mis hermanos, yo solamente cuando leí este versículo recordé, porque tengo dos personas que conozco que son dos niñas que están adoptadas, una es de 8 años y otra es de 12 años. Y dije, Señor, desde que esa niña perdió a su padre y a su madre, no sé en qué circunstancias, porque ninguna de las dos sé en qué circunstancia perdió a sus padres y a su familia, pero el Señor estaba pensando en esas pequeñas, mi hermano. Estaba pensando en esas pequeñas, pero también estaba pensando en ti. No sé en qué contexto todos hayamos nacido. Algunos fuimos deseados, otros fuimos el chispotón, otros pues simplemente a lo mejor nuestros padres no nos querían o no nos esperaban, pero para todo eso el Señor sí tenía un propósito. Él es quien nos vela, Él es quien nos redime, Él es el Señor Jesús ha pagado por la esclavitud en la que vivíamos en nuestro pasado sin Dios. Él pagó por esa esclavitud. Teníamos una deuda, mi hermano. Teníamos una deuda para con Él por ese pasado que vivimos sin el Señor. Pero Él la redimió al pagarla con su vida para salvación nuestra. Entonces, el Señor Jesús nos sostiene, nos protege, se interesa por nosotros y nos cuida. Él no nos habría creado, redimido y llamado a menos que no tuviera una intención plena y segura de terminar su obra en nosotros, a menos que no fuéramos tan especiales para Él. ¿Cómo podemos entonces, hermanos, tener miedo? Porque eso es lo que le está diciendo el Señor en ese versículo al pueblo de Israel. No tengas miedo. Pero a veces el pueblo de Dios también tiene miedo. ¿Cómo podemos tener miedo, mi hermano? Si sabemos que este Dios poderoso es quien vela por nosotros. Entonces, si vivimos con el temor del pasado, del presente o del futuro, a veces, mi hermano, es real. Vivimos con el temor del pasado, del presente o del futuro.
Entonces, ¿sabe lo que sucede en nuestro corazón? Es que no sabemos quién es Dios. Decimos conocerlo, pero no sabemos quién es Dios, porque Él tiene todo en sus manos, amén. Vamos quitando más paja de nuestra mente. Dice, en las pruebas del pasado, del presente y del futuro, Dios estuvo, Dios está y Dios estará junto a ti. Isaías 43:2. Vamos en el mismo capítulo de Isaías. Dice Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. En este versículo, Dios usa imágenes vívidas para comunicar su promesa de protección y presencia. Las aguas y los ríos que están mencionados simbolizan desafíos y pruebas abrumadoras. El agua y el fuego tienen un poder muy destructivo, mis hermanos. Yo no sé si tú has visto las noticias, pero en Veracruz el año pasado hubo un poder destructivo del agua. Pero también lo hemos visto cuando hay incendios forestales, por ejemplo, y es un poder tremendo que las personas a veces no pueden controlarlos. Pero fíjense lo que dice el Salmo 66:12. Dice, pasamos por el fuego y el agua, pero nos llevaste a un lugar de abundancia. De una manera muy similar, en la historia de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, ahí en Daniel 3, del 19 al 25, estos muchachos fueron arrojados a un horno ardiente. El fuego era real, mi hermano, no era de película de Hollywood. El pueblo, ese fuego era real. Esos muchachos fueron echados a ese horno de fuego, pero salieron ilesos gracias a la intervención milagrosa de Dios. Entonces, la promesa que hace Isaías 43:2 no es que los creyentes seremos librados de las dificultades, porque dice, cuando pases, es decir, que pasaremos. Pasaremos, no sé en qué época, en qué momento o en qué circunstancia, pero todos pasaremos por circunstancias difíciles. Entonces, lo que promete el Señor no es que no habrá circunstancias difíciles. Lo que está prometiendo es que Él estará a través de estas dificultades. Asimismo, fíjense, dice en el Evangelio de Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, para soltar el pasado, debemos crecer en la confianza. En esa confianza que tenemos para nuestro Dios. ¿Hay confianza en tu corazón, mi hermano? Amén. Bueno, muchos decimos amén, hermano. Y podremos decir aleluya con facilidad. Hasta por inercia lo decimos. Pero el momento de la prueba, de la dificultad, a veces es difícil decir amén. A veces es difícil tener esa confianza plena que el Señor tiene el control. Pero debemos basarnos en su gracia, en la sabiduría de su voluntad para enfrentar las crisis que a veces tenemos en la vida. Vamos a Salmos 37:5. Bendiga el nombre de Jesús cuando lo encuentre, mi hermano. Salmos 37:5. Amén. Dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomendar al Señor nuestro camino significa acercarnos al camino de Dios. Muchos de nosotros tenemos pasados difíciles. Tal vez fue el lugar donde nacimos y crecimos, el contexto donde se desarrolló nuestras primeras etapas de la vida. Algunos crecimos en vidas de peleas, algunos crecieron en humillaciones, otros han crecido en el abandono. Algunas personas, a pesar de creer en Jesús, siguen desarrollando sus vidas, queriendo que Dios se acomode a sus caminos, porque esos caminos continúan arrastrando el dolor de las peleas, de las humillaciones, del abandono. Y no cambiamos nuestros caminos al camino de Dios. ¿Y cómo sabemos que puede suceder? Porque las reacciones del pasado siguen en el presente. Cuando el Señor dice que encomendemos nuestro camino al Señor, el Señor nos está diciendo, camina por mis designios, camina a mi manera, camina en el lugar donde yo te indico.
A veces le decimos, hay preguntas, ¿tú le haces preguntas a Dios, hermano? Yo le hago muchas preguntas a Dios. A veces le preguntamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y algunos pues dicen, no, pues sí sé lo que quiere Dios que yo haga. Estoy bien, voy por el buen camino. Entonces ahora pregúntale, Señor, ¿lo estoy haciendo bien? Porque a veces, mi hermano, no es la primera pregunta, no le preguntamos, pensamos que ya estamos haciendo, que ya estamos bien en nuestro camino. Pero debemos continuamente preguntarle, Señor, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo las cosas como tú quieres? ¿Sí he encomendado mis caminos a ti? Nos vamos a Isaías 43:18. El punto que yo puse aquí es, no vivamos atrapados en el pasado. Dice, no nos acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿No os acordéis? No nos está diciendo que borres la memoria. Significa que no vivamos gobernados por lo que fue. No nos está diciendo, quita esa parte del cassette de tu memoria y ya no lo traigas o ya no lo visites. Nos está diciendo que no estemos gobernados por lo que sucedió en esas cosas pasadas. Hay personas atadas a culpas, personas atadas a vergüenzas, personas atadas a heridas y traiciones que continúan haciendo eco en sus cabezas y están tan arraigadas a sus vidas porque influyen en decisiones, en sentimientos y en las perspectivas que tenemos de la vida. Y a veces, hermanos, cuando nos acordamos de esas heridas, de esas vergüenzas, de esas culpas, de esas traiciones, no lo dejamos ahí, porque como está aquí en nuestra mente, está haciendo eco, y nosotros seguimos actuando, nosotros seguimos tomando decisiones respecto a nuestros sentimientos y a las decisiones de nuestra vida, entonces empezamos a tener amargura, resentimiento, odio, venganza. Y todo esto, mi hermano, es pecado. Algunos tratan de esconderlos, otros ya no tienen ni remordimiento de demostrar que están viviendo atados a esas culpas, a esas vergüenzas, a esas heridas y esas traiciones. Pero el Señor dice en Proverbios 28:13, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Entonces, reconocer, mi hermano, es un punto muy crucial en la vida del cristiano. ¿Saben por qué? Porque el reconocer nos llevará a clamar al Señor. Hay cosas que pasaron en nuestra vida que definitivamente nos llevaron tal vez al punto donde estamos hoy. ¿Se acuerdan de la historia de José? José fue, pues, aventado primero al pozo por sus hermanos. Después lo vendieron. Y después pasó por una serie de penurias el pobre José. Lo acusaron de querer meterse con la esposa de su jefe, lo encarcelaron. Pero todo eso que sucedió con José, mi hermano, cuando esa tierra, esa hambre que había en Egipto, obliga a sus hermanos a llegar al punto donde estaba José, fíjense lo que sucedió con José. Cuando vio a sus hermanos, pudo haber tomado venganza, pudo haber tomado una decisión para hacerles algo malo. Sin embargo, no lo hizo. Sin embargo, él tomó una vía diferente. Él no aguantó más, mis hermanos. Porque ¿saben qué, hermanos? Él reconoció. La Escritura dice que él no aguantó más. Porque ¿saben qué, hermanos? Tal vez él ya tenía una posición, de ser la mano derecha del faraón. Era el administrador de todo Egipto y él se encargaba de cosas muy importantes. Pero cuando llegan sus hermanos, José tiene que enfrentarse a su pasado, enfrentarse a lo que sucedió con sus hermanos, enfrentarse a todo lo que había sufrido a través de las decisiones que habían tomado sus hermanos, la traición, todo lo que había vivido. Hagan de cuenta como una película, yo me lo imagino así, que vino todo a su mente y él lo recordó, porque la Escritura dice que no aguantó más
¿Y saben qué hizo? Lloró. Yo no sé si tú has experimentado, mi hermano, pero hay un poder enorme en reír, porque hay hasta risoterapia por ahí, para que la gente sane. A veces la meten a cursos de risoterapia y la gente sana en el mundo, ¿verdad? Pero hay un poder también muy libertador a través del llanto. A través del llanto, mi hermano, porque si seguimos reconociendo, no, eso que me hizo, yo ya lo superé. No, yo no tengo nada. Es problema de la otra persona. No, mi hermano. Reconoce si hoy algo que sucedió en el pasado te ha llevado al punto que estás hoy. Llora, mi hermano. Llora. Hay un poder sanador en el llorar. Porque fíjense, les dijo, yo soy José. ¿Vive mi padre todavía? Y dice la escritura que se echó a llorar. José pudo experimentar la libertad del yugo del pasado cuando perdonó a sus hermanos. Dios está haciendo algo nuevo, mi hermano. Isaías 43:19 dice, he aquí, yo hago cosa nueva. Primero nos dice, ya no te estés recordando las cosas que sucedieron. Y ahora nos dice, he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. He aquí que yo hago cosa nueva. No dice haré, dice estoy haciendo. Aunque no lo veas, mi hermano, Dios está obrando. Aunque no lo sientas, Dios lo está preparando en el camino. Donde tú ves desierto, mi hermano, Dios ve un camino. Donde tú ves sequía, Dios ve ríos. A menudo, cuando Dios hace una promesa, nos preocupamos por los detalles, por cómo lo va a hacer, por si hay algún obstáculo que nosotros veamos y que digamos y que pensemos en nuestro corazón, no será posible, pero Dios responde, no te preocupes en lo absoluto, porque yo haré un camino en el desierto. Tengo recursos y planes que tú no conoces. Tengo maneras que tú no te imaginas. Déjame los problemas a mí. Déjame el pasado a mí. Ya no te acuerdes del pasado. Para recibir lo nuevo, porque aquí dice que está preparando algo nuevo, ¿verdad? Pero para recibir hay que soltar. Si yo tuviera en este momento mis manos llenas de libros y alguien me quiere dar un regalo, pues ¿qué tendría que hacer? Soltar los libros, ¿verdad? Para recibir ese regalo. Entonces, para recibir lo nuevo, hay que soltar lo viejo. No puedes abrazar lo nuevo si tienes las manos llenas del ayer. Suelta la culpa, suelta la ofensa, suelta el fracaso, suelta la nostalgia, suelta esa vieja versión de ti mismo. Dice la palabra de Dios en Filipenses 3, 13 al 15. A ver, Gamita, ayúdame a leerlo. Filipenses 3, versículos 13 al 15. Filipenses 3, versículos 13 al 15. Fuerte y claro, hijo. 13 al 15. La palabra del Señor dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Amén. Aleluya. Fíjense cómo el apóstol Pablo no era muy honesto con lo que sentía. Dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Todos tenemos que ser honestos, mis hermanos. Ninguno de nosotros ha alcanzado la perfección, la estatura de este Dios hermoso. Pero dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome. Es decir, avanzando hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Tú anhelas seguir ese camino, mi hermano? ¿No te has puesto a pensar
que o un día serás llamado a la presencia de Dios porque morirás, o un día viviremos el arrebatamiento. Cualquiera de las dos, mi hermano, queremos estar en ese supremo llamamiento, mi hermano. Queremos estar listos para ese momento, para que si salgamos de este lugar y un coche nos atropella o una enfermedad nos quita de este mundo terrenal, estemos preparados para ese supremo llamamiento. Entonces, si decides soltar el pasado, hay que mantenernos firmes, mi hermano. Hebreos 10, 22 y 23 dice: acerquémonos con corazón sincero. Nuevamente la sinceridad, mi hermano. Sé sincero en tu corazón si hay cadenas, ataduras que estás arrastrando del pasado. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Debemos perseverar cada día en el Señor. Él nos guardará de las caídas, de querer regresar a ese pasado. Él nos guardará para que cuando estemos en ese momento que Él nos llame o que Él nos vayamos junto con todos en el aire, estemos delante de su presencia. Aun cuando nosotros somos tercos, mi hermano, ¿qué crees? Que el Señor nunca va a dejar que nos dejemos en el pasado. Él no le gusta que estemos atados, Él no le gusta que estemos arrastrando cosas que no son buenas para nosotros. Dice el Salmo 138, 8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Cada día, mi hermano, es un día nuevo para empezar. Si hoy nosotros tenemos algo arrastrando de nuestro pasado, suéltalo, mi hermano. Es un nuevo día. Bueno, ya está terminando el día, ya son las 8:38 de la noche, pero es una nueva oportunidad para volver a comenzar. Fíjense, dice Jeremías 18:5, entonces vino a mí palabra de Adonai diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Adonai. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Así nos dice, he aquí que como barro en la mano del alfarero, así sois vosotros, remanente nuevo. Así son en mi mano, como arcilla en las manos del alfarero. La imagen completa aquí es que Dios puede hacer lo que desee con esa arcilla en sus manos. Él es Dios. Él puede hacer lo que Él quiera con nuestras vidas. Él puede moldearnos y formarnos. Y la intención de esta imagen es hacernos desear que Dios nos forme y nos molde para convertirnos en un instrumento de bondad, en un instrumento que glorifique su nombre. Aún así, mi hermano, de todo lo que sucedió, todo lo que sufriste, las traiciones, los abusos, todo lo que pudiera hoy estar afectando tu vida, las pérdidas, el Señor utilizará nuestro pasado para restaurarnos. Así lo dice Eclesiastés 3:15. Aquello que fue, ya es. Lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Es obvio que Dios es quien tiene el control. Él rescata nuestro pasado, tu pasado, para sus propósitos. El Señor no rescata nuestro pasado para condenar, sino para redimir. Nuestro Dios Salvador es un redentor por su gracia. Busca recuperar y restaurar lo que desde nuestra perspectiva parece perdido para siempre. Tal vez hoy pienses, perdí a mi amigo, a mi amiga, perdí a mi padre, a mi madre, perdí, no sé, todo lo que podamos haber perdido. Lo que nosotros podamos ver perdido en este mundo terrenal, para el Señor nuestro Dios no es imposible. Él embellezará ese pasado a su debido tiempo. Él nos permitirá sacar provecho incluso de nuestros pecados, de nuestros desastres. Esto no quiere decir, mi hermano, que esos problemas se van a resolver mágicamente por completo y que todos estaremos como en ese mundo de los cuentos y viviremos felices por siempre.
Pero ¿saben lo que quiere el Señor? Es que cuando recordemos nuestras experiencias de nuestro pasado, esos pecados, eso que hicimos, nos permita analizar con claridad, con honestidad, qué debimos o qué no debimos haber hecho, qué debimos o no debimos haber dicho, qué debimos o no debimos haber esperado, cómo debimos habernos comportado. Entonces, cuando nosotros hacemos esa reflexión de cómo fue nuestro pasado, Dios pondrá ese deseo en nuestro corazón de hacer las cosas mejor. Solamente para eso el Señor quiere que recordemos el pasado. Dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra de Dios también nos habla de muchos pecados y muchos errores y mucho sufrimiento que vivieron otras personas. Pero el Señor lo ha puesto en su palabra para que tengamos enseñanza, mi hermano. Mi esposo, hay algo que le dice recurrentemente a nuestros hijos, es que ese dicho de nadie experimenta en cabeza ajena, el cristiano no lo debe de creer. Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, el Señor nos está advirtiendo de cosas que no debemos hacer. Si no la hemos hecho, pues gloria a Dios, ¿verdad? No las hagamos. Pero si ya las hicimos, el Señor también en su palabra nos dice cómo podemos volver a empezar ese camino. Primera carta a los Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tal vez nuestro pasado fue tormentoso, mi hermano. Tal vez eso que nos hicieron, lo que nos traicionaron, lo que dijeron de nosotros, lo que perdimos, tal vez todo eso sea muy doloroso. Pero dice, dad gracias en todo. Dale gracias a Dios por eso que sufriste. Dale gracias a Dios por eso lo que perdiste. Dale gracias a Dios también por lo que te equivocaste, porque ahora has reflexionado en que ese no era el camino correcto. Dice Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdona el pasado, mi hermano. Tal vez tengas que perdonarte a ti mismo. Tal vez no sea una persona, sino a ti mismo a quien tengas que perdonar. Perdónalo. Perdónalo. El Señor tiene todo en su control. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, tú estuviste en nuestro pasado. Viste nuestra caída, nuestras torpezas. Estuviste en esos incidentes que nos lastimaron. Pero también estuviste cuando nosotros hicimos lo malo. Pon humildad en nuestro corazón para reconocer si en algún punto de nuestra vida estamos atados al pasado. Si hoy recordamos el pasado, que sea para reconocer, para aprender, para buscar tu perdón y tu redención. Te damos gracias, Señor, porque nuestro pasado no nos define. No nos define lo que somos en ti y el propósito al cual hemos sido llamados. Te pedimos perdón si aún actuamos como en el pasado. Haznos perdonar sinceramente a quien nos lastimó. Trae libertad a nuestras vidas porque tú eres el camino para vivirla, Señor. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Señor, que ese peso del pasado no nos haga tomar las decisiones de hoy. No nos haga tener los sentimientos que hoy tenemos, Señor. Y no destruya el propósito, Jesús, para el cual tú nos has llamado, Jesús. Hoy, Señor, te pido, Padre, que nos ayudes, Señor, que nos traigas a libertad, Padre. Que nos ponga, Señor, ese deseo ardiente en nuestro corazón, Jesús, de ser libres del pasado. Para ti sea la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos, Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Glorifique su nombre. Gloria a tu nombre, Jesús. Para ti es toda la gloria, Señor.